Hola, bienvenidos a la primera lección del curso más fácil de francés. Vamos a comenzar viendo el alfabeto. L'alphabet. Primero, voy a leer el alfabeto para ti. Te lo voy a leer letra por letra. Necesito que primero lo escuches porque tengo algunas notas que hacer. ¿De acuerdo? A, B, C, D. Hasta aquí creo que no lleva ningún problema porque es igual que en español. E. ¿Verdad? Ya comenzamos con el primer sonido diferente. Esta E al revés. Mucho cuidado, hay que empezar a practicarla porque no la tenemos en español, pero esta letra te va a dar mucha calidad a tu pronunciación en francés. Entonces, cierra los labios y es una E muy cerrada, es E, F. Aquí fíjate bien que te estoy poniendo una apóstrofe para que no confundas con el sonido de la F en inglés, por ejemplo, que es F y termina con el sonido de la F. No, en este caso termina tiene una colita al final que se debe pronunciar y que es muy típica del francés y que le va a dar mucha calidad a tu pronunciación y le va a quitar un poquito el acento cuando te comuniques en francés. Fíjate bien. F, Y. Aquí el sonido de la Y, te estoy poniendo una rayita en la Y para recordarte que no es como la Y en México, Y, sino más bien es un sonido como la Y en Sudamérica. Ya ves que en Sudamérica dicen yo, caballo, en lugar de caballo, yo. Ellos hacen ese sonido. Ese sonido es el que vamos a hacer en la G francesa. Entonces, G, H, I, G. Otra vez nos encontramos con este sonido de la Y sudamericana. G, K, L. Esa colita de al final, acuérdate. L, M, N, O, P, Q. Aquí va a ser un sonido de la U típica francesa. ¿Cómo la vas a lograr? Vas a poner tus labios como si fueras a decir la U. Vas a hacer los labios de U, pero vas a pronunciar una I. Esa es la manera más fácil de que vas a empezar a dominar este sonido. Es mucho cuidado porque sí le da ese sonido característico al francés. Entonces sí hay que practicarlo, ya que en español no lo tenemos. Q, R. Para hacer el sonido de la R, vas a imaginarte que estás haciendo gárgaras, debe salir de tu garganta. Entonces ese sonido es el de la R francesa. R, R. ¿Ok? Entonces también a practicar. S, T, U. Acuérdate del sonido que te dije en la letra Q. U, que es el sonido típico de la U francesa. V, acuérdate que esta V sí es diferente a la del español, es labio dental, es decir, labios inferiores con dientes superiores. V, de hecho muchas veces hasta se confunde con la F. Haz la F y es más o menos parecida. Si te fijas, estás tocando tu labio inferior con tus dientes superiores. V, W, X, Y, Z. Z. Aquí mucho cuidado con esto de la Z. No la vamos a pronunciar como la S. Sería Z. Zumbado. Como zumbido. Z. Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver ahora letra por letra. Vamos a practicarla. Ahora sí voy a decir el alfabeto letra por letra y voy a dejar un pequeño espacio para que repitas después de mí. ¿De acuerdo? Comenzamos. A, B, C, D, E, F, G, H,
I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien. Ahora vamos a decir juntos el alfabeto, vamos a practicarlo. Vamos a comenzar letra por letra, pero cada vez que insertemos una nueva letra nos vamos a regresar hasta la A y vamos a recorrer el alfabeto hasta llegar a la letra que insertamos. Tal vez no me estoy dando a entender muy bien, pero ahorita que comencemos el ejercicio estoy seguro de que vas a ver a qué me refiero. Acuérdate, esta vez lo vamos a decir juntos. ¿De acuerdo? A ver, aquí vamos. A, B, C. A, B, C, D. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O,
P, Q, R, S, T. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Felicidades! ¡Lo hiciste! Bueno, ahora que ya eres un experto en el alfabeto francés, te propongo un reto. Vamos a decir el alfabeto al revés, de atrás hacia adelante. Comenzamos en la Z, terminamos en la A. ¿Te atreves? Aquí vamos. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, J, I, H, G, F, E, D, C, B, A. ¿Ya viste? No es tan difícil, nada más es cuestión de práctica. Y hablando de práctica, déjame comentarte que esta tablita que te estoy dejando aquí, la vas a poder descargar de nuestra página de Facebook. Déjame comentarte cómo la vas a utilizar. La descargas, la imprimes, la bajas a tu celular, como quieras. Y 2 veces por día la vas a leer letra por letra, pero la vas a leer en diferente orden. A lo mejor la primera vez la lees de derecha a izquierda, la segunda de izquierda a derecha, después de arriba a abajo, después en forma de gusanito columna por columna, como tú quieras, pero vele cambiando el orden. Esto es
para que vayas practicando el alfabeto en forma irregular, no seguida, porque si no, luego nos aprendemos nada más el alfabeto cantadito, letra por letra, pero ya cuando se trata de tener letras diferentes, es donde nos empieza a costar un poco de trabajo. Entonces, descárgala, practícala. A continuación, vas a encontrar dos listas de palabras. Te voy a poner la primera lista, vas a pausar el video y cuando ya hayas terminado de deletrearlas, continúas el video y te voy a dar tanto la pronunciación como el deletreo de cada una de las palabras. Igual, después de eso, vamos con la segunda columna. Comenzamos con esta primera columna. Bien, fíjate que estas 5 primeras palabras terminan en T. En francés, cuando la palabra termina en T, no se pronuncia, es muda. En la primera palabra, fíjate que comienza también con H. La H, igual que en español, no se pronuncia, más que en muy pocas excepciones. Pero en general, no la vamos a pronunciar. Y en el caso de la primera palabra, tiene una A y tiene una U. Juntas las vamos a pronunciar como una O. Siempre que veas juntas A y U, se va a pronunciar como O. Y la segunda palabra tiene una O y una U. Cuando veas la O y la U juntas, siempre se van a pronunciar como U. Entonces, estas pequeñas reglas hay que irlas memorizando para cuando encontremos más palabras similares. Muy bien. Bueno, ahora sí comenzamos con el deletreo. O, H, A, U, T. Tu, T, O, U, T. Ver, V, E, R, T. For, F, O, R, T. Par, P, A, R, T. Las siguientes 5 palabras terminan en E sin acento. Cuando termina una palabra en E sin acento, esa E se elimina. Así que tenemos pauvre, P, A, U, V, R, E. Église, E, G, L, I, W, S, E. Même, M, E, M, E. Bonne, B, O, W, N, E. Équipe, E, Q, U, I, P, E. Ahora las siguientes palabras, las siguientes 5 palabras terminan en ON. Vamos a comenzar a ver lo que le da al francés ese sonido tan peculiar que son las vocales nasales. Nasales que se refieren a la nariz, que el aire no lo expulsas por la boca cuando estás hablando como en español, como en on, sino lo vas a expulsar por la nariz. Haz de cuenta que te tapas la nariz y dices oh. Ese sonido es el que va a tener esta terminación en francés. Hay que practicarla también porque en español no la tenemos. Y dicen las palabras question, Q, U, E, S, T, I, O, N. Raison, R, A, I, S, O, N. Prison, P, R, I, S, O, N. Situation, S, I, T,
U, A, T, I, O, N. Garçon. G, A, R, C, O, N. Aquí, si te fijas, esta C tiene una comita debajo. Esa comita debajo se llama cedilla. Y cuando veas que esa una C tiene una cedilla, quiere decir que se va a pronunciar como S. En este caso, acuérdate que cuando una C está delante de A o de O, se pronuncia como una K. K o CO. Pero cuando veas tú que tiene una cedilla, inmediatamente reconoces que se va a pronunciar como una S. Seguimos. Général. G, E, N, E, R, A, L. Amour. A, M, O, U, R. Bonjour. B, O, N, J, O, U, R. Fíjate en las siguientes dos palabras. Tienen una letra E al final, pero está acentuada. Por lo tanto, sí se van a pronunciar. Dice, pasé. P, A, S, E. Désolé. D, E, S, O, L, E. Ahorita no vamos a meternos con los acentos porque es algo que requiere alguna explicación un poco larga, entonces ahorita por eso no estamos tomando en cuenta acentos. Para terminar la práctica de esta lección, te dejo esta lista de apellidos de los más comunes en francés. Pausa el video, trata de irlos deletreando uno por uno. Cuando ya hayas terminado, continúas con el video y te voy a dar tanto la pronunciación de los apellidos como su deletreo para que revises que lo hayas hecho correctamente. Martin. M-A-R-T-I-N. Bernard. B-E-R-N-A-R-D. Durand. D-U-R-A-N-D. Dubois. D-U-B-O-I-S. Morand. M-O-R-E-A-U. Laurent. L-A-U-R-E-N-T. Lefebvre. L-E-F-E-V-R-E. Leroy. L-E-R-O-Y. Roux. R-O-U-X. Bertrand. B-E-R-T-R-A-N-D. Fournier. F-O-U-R-N-I-E-R. Girard. G-I-R-A-R-D. Bonnet. B-O-N-N-E-T. Dupont. D-U-P-O-N-T. Lambert. L-A-M-B-E-R-T. Fontaine. F-O-U-N-T-A-I-N. Rousseau. R-O-U-S-U-A-U.
Vincent. V-I-N-C-E-N-T. Fort. F-A-U-R-E. Blanc. B-L-A-N-C. Merci, muchas gracias por haber visto este video. Te pido que le des like, suscríbete y comparte con alguien a quien creas que le va a ser de utilidad. Nos vemos en la siguiente lección. ¡A bientôt!